Iniciamos en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias infinitas te damos en esta noche por bendecirnos con tu palabra, por tenernos reunidos aquí alrededor de esta fe que tú mismo nos has dado. Confesamos, Señor de los cielos, nuestro pecado. Te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero una vez más damos las gracias por Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Señor Santo, oramos por aquellos hermanos que no se han podido conectar o no se van a poder conectar por alguna circunstancia en especial, pero también oramos por nosotros para que sea el Espíritu Santo guiando nuestra clase. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias de nuevo por su tiempo, por estar aquí participando en nuestro estudio, y hoy vamos a trabajar las preguntas de casuística. Realmente vamos a trabajar hoy las dos primeras preguntas, es decir, la pregunta 1 y 2, y la pregunta 3, pues es la que, por favor, me la envían a mi WhatsApp, o si hacen el video, también lo envían a mi WhatsApp, al WhatsApp personal, que espero que todos lo tengan. Y cuando estamos hablando de escribir 400 palabras, recuerden, es una hoja y o grabar un video como máximo 10 minutos explicando esto. Entonces, somos flexibles con las dos opciones. Pero vamos a concentrarnos en la pregunta 1 y 2. Y como somos 8 y queremos escuchar a cada uno de los 8, vamos a controlar nuestra participación. Cada uno tenemos 2 minutos para explicar cada pregunta. Y si queremos preguntar al hermano en la fe algo que nos ha llamado la atención, lo podemos hacer. Es decir, yo en 2 minutos voy a explicar mi respuesta. Si alguno tiene alguna pregunta, hacerla lo más conciso que se pueda para poder contestarla, y luego continuamos con los demás hermanos. Y vamos a iniciar con la pregunta 1. ¿Cómo puede usted planear y ejecutar un plan para su ciudad en el sentido de plantar una congregación cristocéntrica teniendo en cuenta los problemas religiosos, sociales y políticos que vivimos? Porque estuvimos aprendiendo en la lectura que tuvieron sobre Corintios, aprendimos un poquito de su contexto histórico, religioso, cultural y político, y es lo que nos sucede hoy en día. Entonces, yo tengo aquí el orden que me aparece en mi pantalla. Buenas noches, Artemio, fue el último en llegar y es el primero que aparece en mi lista. Te escuchamos con la pregunta número 1, por favor. Y recordemos que tenemos 2 minutos y yo estaré muy fiel Sí. cronometrándonos. Esta pregunta la respondemos como grupo, ¿no? No es tanto la respuesta personal, hermano. Recuerden que las preguntas casuística es el trabajo personal, solo que hacemos. Y el trabajo de grupo es para el viernes, ¿sí? Entonces, hoy solucionamos, los miércoles solucionamos las preguntas de casuística y el Ok. viernes solucionamos las preguntas de grupo. Entonces, hoy vamos a trabajar en las de casuística y otra vez tenemos cada uno intervenir por 2 minutos en su respuesta. Entonces, la primera, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿o ya la tienes claro, Artemio? Sí, aquí la tengo anotada en que nos mandó, también aparece. Muy bien, te escuchamos. Sí, básicamente se trata de la ciudad en la que yo vivo. Es una ciudad demasiado, entonces básicamente hay que dividirla pues por colonias. Aquí es en una colonia en particular de la ciudad, y en la que nosotros queremos trabajar o hacer un plan es una colonia nueva.
apenas se está poblando, está emigrando la gente está llegando y proceden de muchos lugares, proceden de varios estados de la República Mexicana, de que de esta colonia nueva van hacia el centro de la ciudad a trabajar. En ese sentido, bueno, el trabajo me parece que tiene que ser un plural, pero creo que, o sea, la pregunta es, por ahí, ¿cómo puede empezar el trabajo, no? Viendo la situación de las personas, que es bastante plural, así empezar a planear. Muchas gracias, hermano. Ahora escuchamos a Benjamín. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos. Un fuerte abrazo desde Popayán, Colombia. La pregunta dice, ¿cómo puede usted planear y ejecutar un plan para su vida en el sentido de plantar una congregación cristocéntrica teniendo en cuenta los problemas religiosos, sociales y políticos en que vive? Lo principal, iré a la Biblia y leería 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que en el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Ese sería mi argumento principal. En segundo lugar, queda claro que mi relación con Dios está basada en Cristo y, pues bueno, Pablo tuvo situaciones similares a las nuestras. La única diferencia son las épocas. Las condiciones de Corinto eran muy complejas. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Grecia es la cuna de la filosofía y eso refleja que nuestra lucha es frontal contra la idolatría y el legalismo. Es un claro ejemplo que es obra exclusiva del Espíritu Santo el crear fe en nuestros corazones. Lo único diferente, reitero, es la época. Como soldado de Cristo, mi misión es batallar diariamente, creando las condiciones y el espacio para difundir a la mayor cantidad de personas la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que en mi diario vivir no me centraría, digamos, en que soy yo el que tenga que efectuar, y el ejemplo está reflejado, como ya lo dije, la misma palabra de Dios en la 1 Corintios, sino que simplemente en mi actuar diario, ir comunicando y el Señor nos pone en nuestro camino a las personas que desean escuchar ansiosas con un corazón vacío, así como lo reflejamos en la lectura del texto. En el aspecto social, el Señor nos lo indica también en Mateo 6:11, es para todos, la palabra de Dios es para todos. Entonces, pues esa sería mi estrategia, la cual aún la estoy aplicando como desde el primer día, porque así lo hago. Y en el aspecto político, Romanos 13:1, pues queda muy claro, ahí solamente no hay que agregar absolutamente nada, obedecer, siempre y cuando no intervengan con nuestro credo religioso. Esa es mi estrategia. Y así como lo hizo Pablo, tengo la certeza que en cualquier parte del mundo se puede aplicar sin ningún inconveniente. Porque reitero, no es obra mía, es obra del Espíritu Santo que hace en los corazones de las personas. Esa es mi respuesta, profesor. Muchas gracias. Continuamos con Eduardo. Eduardo Milanesi. Perdón, ahora sí. Ahí sí te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Pastor, ok. Claro. Bueno, en mi situación en Bolivia, planear es conocer el campo de trabajo. Ecuador, el tema de la idolatría y de los santos pisa muy fuerte. Y la Iglesia Católica no solo tiene una influencia a nivel religioso, pero también a nivel sociopolítico, porque también hacen campañas de ayuda, inclusive dentro del área médica a cual yo participo. La estrategia, conociendo las necesidades que tiene el pueblo boliviano,
donde acá básicamente hablamos 2 idiomas y el estudio de campo muestra que tratar de difundir la palabra de Dios en el lenguaje nativo como el quechua y el aymara nos puede ayudar mucho a llegar a poblaciones distantes que nunca han tenido acceso a un bautismo, nunca han tenido acceso a un sacramento. Entonces, la planificación de estrategia está en crear medios de comunicación, radios, porque muchas de estas personas no tienen un smartphone para poder muchas veces bajar los programas como Academia Cristo. Entonces, el estudio de campo estaría a través de la radio o viajar a estos locales y con personas que hablan el lenguaje nativo poder traducir y hacer, obviamente, mediante la sana doctrina, predicar esa palabra, como ha hecho Academia Cristo, pero tal vez ya pensando en lengua originaria. El tema de la idolatría es algo bien difícil de combatir. Normalmente las personas que se acercan al grupo sembrador, con la estrategia que hemos tenido, hemos podido compartir la sana doctrina con todas las herramientas de Academia Cristo, porque ahí sí, ¿no? Hablan español, tienen su smartphone, entonces es mucho más fácil divulgar y promover la palabra de Dios. Pero como estrategia, yo le puedo decir que Bolivia es un país muy sui generis. Más de 70% de nuestra población es población nativa. Es decir, que más de 70% de nuestra población solo habla quechua y aymara. Eso significa que 30% de la población habla un buen español. Entonces, una de las estrategias es divulgar la palabra de Dios en la lengua nativa, ¿no? Y eso es una forma de poder atingir personas que, vuelvo a repetir, no han tenido ni siquiera un contacto con la palabra de Dios en toda su vida, y mucho menos el acceso a algún tipo de sacramento importante, pastor querido. La estrategia está que el estudio de campo muestra que la población en Bolivia, especial para poder atingir un gran campo de evangelismo adecuado, está en abordar la lengua nativa, que se representa más de 70% de la población. Muy bien, muchas gracias, hermano. Continuamos con Lester. Eso sería, pastor. Buenas noches, hermanos. Espérame, pastor, que tengo un problemita aquí. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Ok. Bueno, se me dice pues que cómo puedo planear un plan y ejecutarlo, ¿ves? En la ciudad, en el contexto actual de que yo vivo. Bueno, acá yo estoy en Managua, Nicaragua, pues estoy en la capital de Nicaragua, por ende es una ciudad más abierta, es una ciudad más libre, con permisismo y muchos de los pecados que Pablo reprendió en su momento a los corintios. Para la realidad actual en la que vivimos, tomando en cuenta todos los problemas religiosos acá, pues donde estamos frente a un sinnúmero de iglesias evangélicas, de distintas denominaciones, distintas enseñanzas doctrinales, estamos frente a una iglesia católica prácticamente ya desgastada, que está vinculada a un escenario político. Por otra parte, estamos en una sociedad pues que estamos bajo un régimen, se podría decir casi dictatorial ya, donde hay mucha división en cuanto al pensamiento ideológico político en la sociedad, de lo cual causa muchos enfrentamientos. Tomando en cuenta pues toda esta problemática identificada en la ciudad, pues yo lo primero sería identificar, identificaría a todo aquel cristiano, pues, que tiene como doctrina a Jesús en el centro de todo. Tomando así, pues, explicando, pues, de que hay muchas denominaciones evangélicas, pues, de que realmente, pues sus doctrinas se desvían un poco de lo que es la palabra de Dios.
Entonces, así como Pablo, yo leía el documento y miraba, así como Pablo, pues él se apoyó en Aquila, Priscila y en estos hermanos, pues, y él buscaba, dice, según la lectura, que él buscaba a judíos. O sea, gente de su misma raza, pues él tratando de apoyarse e ir multiplicando de esta manera, porque me salía más fácil llegar primero a los míos para después llegarle a los demás. Entonces, de esta manera, pues un plan sería identificar primero a todos aquellos hermanos cristianos, pues que aunque estén bajo otra iglesia, bajo otra doctrina, porque la mayoría es así, pues hay que ser un poco reales. Pues de que acá pues ya la mayoría de personas sí, vecinos, amigos, ya sea acá en Managua, ya sea fuera de acá, pues cada quien ya en su manera pues tiene su iglesia, su doctrina, su religión. Y en este caso pues la iglesia es, como dice el plan, plantar una nueva iglesia, una nueva congregación que sea cristocéntrica. Pues, en este caso sería identificar a estos hermanos pues con los que comparto o con los que se podría compartir un poco más de la doctrina cristocéntrica y de esa manera pues irlos invitando, enseñarles, estudiar la Biblia con ellos, de acuerdo o sea, ¿cómo sería ahí? Enseñándoles a ellos, pues, de que la palabra de Dios, o sea, la Biblia se interpreta por sí misma y no bajo pensamiento lógico del ser humano. Entonces yo por ese lado primeramente iría, pues de esta manera, ya formando un grupo, pues de esta manera, ese mismo grupo, la idea es multiplicar hasta el punto de ya decir, pues somos una iglesia. Ahí sería. Muy bien, muchas gracias, hermano. Continuamos con Luis Ramírez. Gracias, Pastor Henry. Aquí orando al Señor. Bueno, yo realmente no tengo un libreto, no tengo una guía. Voy a improvisar. Me imagino que los demás hermanos así lo han hecho. ¿Cómo puedo yo planear y ejecutar un plan para mi ciudad? Bueno, como lo dice el estudio, lo ejemplariza que estoy en Ciudad Guayana. Es una ciudad modelo. Es la ciudad más nueva de Latinoamérica. La fundada más nueva, más reciente. Tiene apenas unos años. Y aquí todo el mundo de todo nuestro país se vinieron para acá por el auge minero, por el auge petrolero, por el auge de trabajo, porque había muchas cosas que hacer. Y se vinieron mucha gente de todas partes de Venezuela acá a mi ciudad Bolívar, a mi ciudad Guayana, que está en el estado de Bolívar. Y aquí están todos los minerales y aquí están todas las cosas bellas del planeta. Está aquí en esta zona. Y bueno, mi país está gobernado por un dictador de verdad que sacaron a todos los misioneros, aquí no dejaron nada, los identificaban como espías, los sacaban y no quedó un americano acá, no quedó un misionero y nos quedamos solos. Y nuestros pastores, más que bien mal aprendidos, se encargaban de las iglesias. En nuestra iglesia luterana, yo vengo de la iglesia luterana, tengo más de 24 años, con la diferencia que no fui confesional, sino ministerial o sacerdotal. Y bueno, y vi pues la equivocación, el error que había entre estas dos doctrinas, por una sola palabrita, que todo lo llevaba el pastor. El pastor era el líder total. Y eso, de verdad, yo sé que cansa pues a un pastor tener tanto trabajo, tantas responsabilidades y no poder dialogarle, no poder pasarle otras responsabilidades a otros líderes que sí estaban preparados. Bueno, lo que te quiero decir es que con este gobierno es muy difícil
Y sumado a esta pandemia, es muy difícil crear una iglesia actualmente. Entonces, yo me inventé una. Ok, no puedo salir, estoy preso. La pandemia, el gobierno. Entonces, me fui con las redes sociales. Y allí estoy trabajando. Con la ayuda de Dios, con los conocimientos que me ha dado, mi experiencia como cristiano luterano, y ahora con la ayuda de la Academia Cristo, y ahora profundizar mucho más. Por eso estoy aquí, para irme creciendo, porque ya esto es un nivel seminarista y sé lo que significa esto, esta responsabilidad, esta seriedad que es donde está. Entonces, pastor, esto todo lo que te puedo decir. Mi planificación sería allí donde estoy ahorita, donde le llevo la palabra a muchas personas que yo conozco, por medio de las redes sociales, el WhatsApp y todo, el Facebook y todo lo que encuentre por allí que pueda utilizar. Espero que sea de tu más completo agrado mi exposición y, con permiso de ustedes, es todo lo que puedo. Muchas gracias, hermano. Escuchamos a Sergio. Muchas gracias. Con la ayuda y el favor de Dios, yo pertenezco a una iglesia. Estoy acá, pertenezco a la iglesia luterana acá de Linares. Y sí, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, me enfocaría en fortalecer la fe de los propios hermanos. ¿En qué sentido? Estando fuertes ellos espiritualmente, todos los ataques que puedan recibir por fuera van a pasar desapercibidos. Como dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:10, exhorto a los hermanos en el nombre del Señor Jesucristo a que habléis solo todos una misma cosa. ¿Y cuál es la cosa que nosotros como cristianos tenemos que hablarle a ellos? Es fortalecer la fe. Fortaleciendo a los propios hermanos la fe, podemos fortalecer la fe hacia los demás. Si yo fortalezco la fe de los hermanos, me estoy fortaleciendo la fe yo y me estoy fortaleciendo a través de ellos para que ellos puedan dar el testimonio a otros y así la membresía de la iglesia vaya creciendo. Con el favor de nuestro Señor y el Espíritu Santo, todo es posible. Y por eso que el apóstol Pablo hace mención en 2 Corintios 8:9, que como Cristo se hizo rico a los pobres, naciendo de ricos se hizo pobre a los pobres. De la misma forma nosotros nos podemos hacer ver las circunstancias que están pasando los hermanos y ser un buen pastor. Enfocarnos en el hermano que está débil espiritualmente para ayudarlo a fortalecer y que la congregación vaya creciendo y no se vaya debilitando. Y de esa forma podemos ir plantando iglesias a través de los propios hermanos que vayan dando el testimonio a sus propias familias y a sus propios amigos, y todos van a llegar a nuestra iglesia, que es cabeza de Cristo. Eso es todo. Gracias, Sergio. Y tenemos a Zoilo. Bien, mi hermano, pastor Henry, que Dios me lo bendiga primeramente a todos mis hermanos y hermanas en la fe. Bien, para mí ha sido de gran bendición de parte de nuestro Padre Celestial, que siempre hemos, no sé cómo se llama, con la bendición de Dios, hemos llegado a la Academia de Cristo para poder estudiar la palabra de Dios, que es correcto, cristocéntrico. Aquí en mi ciudad, Ecuador, provincia de Los Ríos, Quevedo, aquí la ciudad es muy libre para poder seguir, llevar el ministerio. Aquí no hay problemas para planear y ejecutar. Queremos buscar un lugar, dicen, para en la ciudad, en el sentido de plantar una congregación cristocéntrica. Primeramente tenemos que evangelizar y de allí reunirnos para estudiar la palabra de Dios y los medios sacramentos y preparar líderes para la obra del ministerio, teniendo en cuenta los problemas sociales y políticos. Aquí en la provincia siempre es libre, o sea que quiero decir también, muchas de las veces aquí no hay de la iglesia luterana ninguna. Aquí es por primera vez queremos
llamar que lleguen, como se llama, más hermanos, predicar el evangelio para que se forme un ministerio grande. Eso es lo que, con la bendición de Dios, ojalá que lleguemos. Y también todos los problemas políticos y sociales, aquí eso no vamos a tener porque siempre es la libertad. Y entonces aquí lo podemos ver en Romanos 7, a pesar que ya me ganó, yo creo, mi hermano Benjamín, que dijo Romanos 13, 1, también nos habla, a ver, un ratito, 13:1 dice, sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, así como Pablo llegaba a Corintio y plantó, como se llama, grupos sembradores, iglesia, muchas veces en la, como se llama ahí en la congregación, lo expulsaban ya porque él hacía, como se llama, tenía bastante éxito, lo expulsaron y de ahí se fue, como se llama, a cumplir el ministerio en una casa. Y le fue muy bien. Después hasta el líder de la congregación fue a recibir, como se llama, la palabra de Dios. Asimismo queremos aquí reunirnos para poder llevar. Eso sería todo, mi hermano. Muy bien. Y excelente la participación de todos. Y si analizamos las respuestas, podemos ver que aunque estamos en el mismo mundo, hay mundos diferentes. Cada uno o cada ciudad, cada lugar tiene o tenemos necesidades diferentes. Y analizando más este primer punto, quiero compartirles una estrategia que podemos planear y ejecutar. Siempre es necesario tener un plan y para eso hemos estudiado, para poder ejecutar un plan, para poder planearlo, para poder ir modificándolo. Pues cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que Pablo tenía un plan para ir a un lugar, pero muchas veces tenía un plan A, luego tuvo que hacer un plan B, luego un C y muchas veces le tocaba hasta devolverse. Y por eso, muy importante cuando estamos estudiando de la palabra de Dios y vamos a empezar una misión, una obra en nuestro lugar o en otro lugar, pues hay que conocer y estudiar bien la ciudad. Y por eso el enfoque de estos tres puntos, el religioso, el social y el político, porque esto lo necesitamos entender para poder tener empatía con las personas que estamos predicando. Por eso la religiosidad es muy importante. Escuché muy bien de ustedes cómo hay cantidad de iglesias y es muy importante que nosotros entendamos que en nuestras ciudades predominan algunas iglesias y necesitamos conocer la doctrina que ellos predican, porque así vamos a poder saber cómo vamos a hablar con algunas personas. Por ejemplo, los que están equivocados con el milenialismo o aquellos que no diferencian el papel del hombre y la mujer en la iglesia, en el hogar, o donde hay pastoras y todas estas cosas, nosotros necesitamos entender esto. El contexto de católico romano, pues ustedes saben que es igual en todas partes, pero por ejemplo, hay lugares que se combina mucho el sincretismo. Y recuerden, el sincretismo es cómo quieren adorar a Dios por medio de cosas paganas. Y es por eso que la gente se engaña. Entonces nosotros necesitamos entender esa parte de cómo es la religiosidad del lugar. También aprender a identificar las organizaciones religiosas. ¿Cuáles son las organizaciones religiosas? Las unitarias, Testigos de Jehová, mormones, aunque los mormones tal vez en Latinoamérica no son tan grandes o en cantidad, o no son muchos comparado con Estados Unidos, pero por ejemplo en Latinoamérica sí vemos
que hay mucho testigo de Jehová y está creciendo. Entonces necesitamos entender ese contexto para poder saber cómo vamos a hablar con las personas que vamos a encontrarnos. ¿Por qué es importante entender la economía, la cultura y la política? Porque nosotros no vamos a ser esquivos a la realidad de donde estamos. Hay noticias tristes, noticias trágicas. Esas noticias pueden afectar a hermanos en la fe, a personas que vamos a evangelizar, y eso lo necesitamos saber, porque es así como podemos hablar de la palabra de Dios. Si nosotros estamos guardados en el altar, no salimos del altar, estamos guardados en nuestro grupo, no salimos de nuestro grupo, no vamos a poder impactar a las personas con un mensaje que es apropiado para estos días. También es muy importante conocer de que culturalmente el mundo es muy diferente y es ahí donde necesitamos diferenciar bien la ley y el evangelio. Por ejemplo, la cultura caribeña es muy diferente a la cultura de las personas del interior y tenemos que estar con mucho cuidado conociendo esas culturas antes de dar una opinión o antes de no hacer algo que vaya en contra de ellos. Entonces hay que respetar mucho de esas culturas y si algo es pecaminoso, pues vamos a trabajar paso a paso. Y bueno, pues sabemos la diferencia entre el gobierno y la iglesia, pero ¿qué está pasando en nuestras regiones? Cómo los cristianos a veces se meten mucho en política o en la iglesia puede meterse mucho en política y nosotros necesitamos enfocar a los hermanos y enfocarnos nosotros en el reino de Dios. El luteranismo, por general, nosotros no apoyamos ningún grupo político. Siempre estamos, primero nos sometemos al gobierno, no importa el sistema que sea el gobierno, y le enseñamos a la gente a votar. Pero ustedes como líderes, ustedes como futuros líderes de la iglesia, necesitamos cuidarnos de no mostrar nuestros afectos políticos porque eso puede afectar. Porque a nosotros no nos importa de qué clase de política pertenezca una persona a la otra, porque vamos a predicar la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender bien ese contexto. ¿Cuál es el hobby de las personas? Si, por ejemplo, en Venezuela que les gusta el béisbol, en Colombia, en Chile, en México, en Ecuador que nos gusta, en Colombia, el fútbol, entender bien todo ese contexto, porque entre más conozcamos los hobbies de las personas, más conozcamos de lo que les gusta a las personas, pues siempre vamos a poder llegar a predicar la palabra de Dios. ¿Se imagina usted preguntando cómo fue un partido de fútbol y eso ser la entrada para hablar de Cristo? ¿Se imagina hablando de un partido de béisbol y ser la entrada para hablar de Cristo? O personas que les gusta mucho leer y usted meterse también a esa lectura y poder hablar de Cristo. Entonces, por eso es muy importante hacer un plan de acuerdo a donde estamos. ¿Por qué? Yo empecé una obra en una ciudad acá en Colombia y yo iba con mi mente en el plan de reunirnos los domingos y estaba triste porque los domingos nunca iba nadie. Pero, ¿qué aprendí yo? Que la mayoría de personas que yo invitaba, ellos trabajaban en la plaza de mercado y resulta que los domingos es el día en que más ellos venden. Entonces, eso me ayudó a entender de que el día de reunión iba a ser un día en la semana. Y pudimos llegar a acuerdos de qué día reunirnos, cuántas veces y dónde. Por eso es muy importante conocer todo esto. Cuando usted conoce todo esto, puede hacer un plan. Y ese plan lo vamos a dividir en este punto. Primero, pues el evangelismo. Siempre hay que hacer evangelismo personal, predicar la ley y el evangelio, mostrar el pecado, la gracia, y también hay formas de hacer el evangelismo, no solamente por internet, lo hacemos personal. Y la meta que tenemos en ese plan es donde ustedes están ahora, con el grupo sembrador. Cuando nosotros estamos haciendo evangelismo y pensando en tener un grupo sembrador, pues ya sabemos en el plan qué vamos a enseñar. Entonces, el evangelismo, ¿cómo voy a llegar a las personas? Pues por eso tenemos que saber
la ciudad, conocer bien la ciudad, los problemas que tiene la ciudad para poder hacer un evangelismo. Saber cómo trabajar con drogadictos, con prostitutas, saber cómo vamos a trabajar con madres solteras, con divorciados, con alcohólicos, con hijos desobedientes, con todos los problemas que podemos vivir. Otra vez, no podemos estar encerrados sin salir del altar para predicar la palabra de Dios. Mire lo que era Corinto. Y Pablo estuvo allí, en ese puerto. Era un puerto donde llegaba de todo. Entonces, pueden imaginarse ese ambiente hostil que había allí. Y pensando en el grupo sembrador, ustedes ya saben el material que se usa para el grupo sembrador. Entonces, yo ya tengo el evangelismo, voy a empezar a llevar las personas al grupo sembrador, vamos a enseñar el material del grupo sembrador con la meta de que este grupo sembrador sea una iglesia a Cristo. Y recordemos que el plan es que cuando hablamos de una iglesia a Cristo es porque nos reunimos un día a la semana alrededor del evangelio, alrededor de los sacramentos y lo hacemos frecuentemente. Luego de esto, dentro del plan necesitamos pensar en la multiplicación de ministros, porque nosotros necesitamos estar preparando a otros para que nos ayuden. Por ejemplo, acá en Medellín nosotros somos alrededor de 150 hermanos y aquí hay 6 líderes en Medellín. Y por eso todos podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque cada líder hace su trabajo. Entonces, podemos dedicarnos a otras cosas por esa multiplicación de ministros. Y cuando nosotros pensamos en esto, en nuestro plan, es donde vamos a poder multiplicar iglesias. Entonces, cuando nosotros tenemos un plan, y aquí les estoy presentando un bosquejo de cómo tener un plan que podemos hacer en nuestra ciudad para poder tener una congregación cristocéntrica y una congregación misionera. Recuerden que ese va a ser el enfoque de nuestros grupos, de nuestras iglesias. Ser iglesias misioneras, vamos a poder compartir con personas que no nos importa su inclinación política, con personas que culturalmente viven o vivimos muy diferente, y personas que vienen o venimos de grupos religiosos o de identidad espiritual que era muy equivocada a la Biblia. ¿Preguntas, comentarios hasta acá para pasar a la segunda pregunta? Muy bien. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, realmente un comentario que quiero aplicar es que nosotros vivimos en una región muy bella, muy hermosa, que es nuestra Colombia. Inclusive Sudamérica, tenemos el gran privilegio de tener condiciones inclusive climáticas y sociales muy similares, exceptuando muy al sur, que hay demasiado frío. Y manejamos el español. Yo pienso que el Señor es tan grande y poderoso por medio de la obra de Cristo y su palabra, que Él actúa en nuestro corazón. Las personas que nos han conocido de toda la vida comienzan a ver en cambios que uno ni cuenta se da. Ven la obra de Cristo y eso es un buen comienzo. Entonces, en base a esto puedo atreverme a decir que realmente, en mi caso, el único idioma que manejo es el español, teniendo claro que es el Espíritu Santo el que hace en otros términos, la acción, la palabra de Dios, difundirla es sencillo, siempre y cuando nuestra fe sea fuerte. Pido mucha fortaleza a Dios por medio de su palabra para no cometer los errores en mi vida pecaminosa de insistir, y esa es la lucha diaria. Y en base a ello tengo la certeza que aquí en Popayán puede existir muy pronto una iglesia luterana confesional, no por obra mía. Yo simplemente soy un mensajero de Cristo y como le digo a las personas que trato de difundir, yo les traigo una razón a ustedes, les traigo unas buenas noticias. Y la gente, ellos mismos, cuando los resultados que yo di cuenta me dicen es que eres tú, Dios sí te escucha. Digo, no, es Dios que está actuando en tu vida. Entonces pienso que es un testimonio de gran envergadura para traerme a decir y asegurar lo que estoy diciendo. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Y
ustedes y también yo tenemos esta herramienta, Academia Cristo. Academia Cristo está diseñada como un plan. O sea, ustedes pueden usar todos los recursos que tenemos allí para nuestro plan y así ir creciendo juntos. Cuando ustedes tienen mucho trabajo, llegan personas nuevas, pues, ¿qué podemos hacer? Remitirlas a Academia Cristo. Y ahí es ahí donde nos ayudamos todos. Por ejemplo, una vez más, en Colombia el sistema de evangelismo que nosotros tenemos es Academia Cristo. Cuando llega una persona nueva, pues lo invitamos a ir a bajar la aplicación. Podemos seguir haciendo eso, que pase a los cursos en vivo y el día de mañana oramos a Dios de que tengamos un nuevo líder, un nuevo pastor o un nuevo hermano en la fe, porque eso puede pasar después de pasar discipulado 1, porque ustedes saben, una persona pasa discipulado 1 y ahí es donde se ve si tiene los dones para estar en el liderazgo y es donde pasa a discipulado 2. Entonces, hay personas que llegan a discipulado 1 y hoy son hermanos en la fe, pertenecen a nuestras congregaciones, pero hay otros que están creciendo para ser líderes dentro de la iglesia. Entonces, aquí ustedes cuentan con todo el apoyo de Academia Cristo. Y recuerden, siempre hay que tener un plan, evaluar el plan, analizarlo, modificarlo, pensar lo que ha pasado aquí, allá. Recuerden una vieja frase que existe: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso estamos estudiando la Biblia, estamos aprendiendo cosas para no cometer los mismos errores. Pero un plan, y un plan como el que les acabo de presentar, nos va a ayudar siempre a poder evaluar, para poder crecer, para no volver a repetir los mismos errores que siempre vamos a cometer cuando estamos en el evangelismo. Continuamos con la pregunta número 2. Y bueno, ¿quién desea participar? En la pregunta 1 quería escuchar más de cada uno y es interesante entender el universo tan diferente donde vivimos todos nosotros en nuestras ciudades. Ahora la pregunta 2, ¿cómo podemos ayudar a una persona que ha vivido toda su vida idolatrando a muchos santos y hablando el ejemplo de la iglesia de Roma y cómo ellos han sido instruidos a base de la tradición? Luis pidió la palabra, lo escuchamos. Ok. La segunda pregunta la tengo por acá. Me disculpa, por favor. Aquí está. Sí, ya me he subido. Un momento. Aquí. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes ayudar a una persona? ¿Me escuchan, verdad? Que ha vivido toda su vida idolatrando a muchos santos, porque la iglesia romana le ha enseñado a base de tradición. ¿Me escuchan, pastor? Escuchamos muy bien. Gracias. Bueno, yo le diría especialmente a esa persona, le aplicaría la lectura de Lucas 4:8. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para que los santos escuchen todas esas oraciones a las cuales ellos le rinden, tendrían que ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Estas son características que solo pertenecen a nuestro Señor, a Dios Todopoderoso. Atribuirlas a los santos es puramente idolatría. En el Catecismo Católico dice en su párrafo 1477, dice así: pertenecen igualmente a este tesoro, o sea, de mérito, el precio verdaderamente inmenso y conmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventuranza. Aquí se está refiriendo a la Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que trabajando en su propia salvación
cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. De verdad que yo leo esto 100 veces y no lo entiendo. En resumen, la posición de la Iglesia Católica Romana es que las oraciones de un individuo son obras que contribuyen a su salvación, una contradicción de la doctrina más fundamental de la Biblia. Ahora vamos a buscar, si queremos, hermanos, si queremos seguir aprendiendo, busquemos Efesios 2, 8, 9, que dice, por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Es correcto? Entonces necesitamos que alguien nos sea Jesús. Necesitamos que alguien que no sea Jesús interceda por nosotros. Claro que no. Nuestro Jesús ascendió, está a la diestra del Padre, con pleno poder y gloria, intercediendo por todos nosotros. Le pide a su Padre Celestial que no nos tome en cuenta nuestros pecados, pues ya han sido pagados por medio de la muerte de nuestro Señor. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Me emocioné, pastor. Hasta aquí mi comentario. Muy bien que se emocione. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Eduardo. Sí, pastor, voy a hacer una breve intercesión. Cierta vez estaba yo reunido con la familia 2 años atrás, antes de ingresar a Academia Cristo, y simplemente esa reseña para reforzar la acotación que voy a hacer. Y mi cuñada decía, a mí no me venga con eso de Jesús, porque yo adoro a la Iglesia Católica y soy católica apostólica romana. Y muy bien, era primera semana de Academia Cristo, le dije, bueno, ¿y usted sabe lo que significa ser católica apostólica? Ha dado miles de vueltas y sobre la retórica no me respondía el significado de la universalidad de la Iglesia Apostólica Católica. Y el tema católico romano nosotros bien sabemos. Entonces, el tema tradición es un tema que solo una forma de combatirlo, porque tradición es la persona hace de forma repetitiva, muchas veces sin tener una reflexión ni mismo científica de lo que está haciendo. O sea, es un acto absoluto de religiosidad y repetición. Pues yo soy porque mi mamá es, por todos los domingos a la iglesia, yo comungo, yo participo de la Santa Cena, no Santa Cena, perdón, comungo de la Iglesia Católica, soy quizás clero, participo de la colaboración de la lectura de la liturgia. En fin, hacen por repetición sin tener una convicción exacta de lo que están haciendo. Yo también fui así, porque soy de un seno de nacimiento católico apostólico por descendencia italiana de mi familia, y todo se hace por repetición, por tradición familiar o por tradición religiosa. ¿Cómo yo combatiría eso? Y el tema está, y para vencer la tradición uno necesita la sanación mediante la palabra de Dios. El Espíritu Santo que hace ese convencimiento de que estamos en un mal camino. Y aquí en Bolivia utilizamos una palabra, si me permite, pastor y hermanos, que se llama machaco. ¿Qué es el machaco? O sea, la insistencia amable de predicar la palabra de Dios a espíritus, que es el vínculo perfecto, puede convencer realmente a esa persona de que está en un mal camino. Tradición es un tema muy difícil. Es como el hábito de levantar todos los días a las 6 de la mañana y tomar un vaso de agua. ¿Por qué se hace eso? No hago porque dijeron que es bueno, pero definitivamente no sé si es. Lo hago porque mi mamá hacía, mi papá lo hacía. Y el tema de la Iglesia Católica trabaja en lo mismo.
sea, las personas están mecanizadas a hacer algo, inclusive a bailar carnaval para una santa en Bolivia que aquí se hace mucho, bailan carnaval, se emborrachan hasta las tantas de la madrugada y están dedicando después ahí su baile a la santa. Bueno, y no hay un menor fundamento, religiosidad. Y para combatir eso solo con la sana doctrina, la estrategia que uno tiene, como ha hecho Academia Cristo, de una forma muy amable, exponiendo que la palabra de Dios, Juan 3:16 y muchos versículos que nosotros sabemos que respaldan el cristocentrismo, la desconexión, por ejemplo, de la Virgen, que es un tema fuertísimo en nuestros países y que creo que cualquier pastor o cualquier líder en su sana conciencia enfrenta. Entonces, solamente exponiendo estos videos con la sana doctrina, el Espíritu Santo pueda tocar quizás ese corazón y cambiar la tradición por una, digamos, mediante el Espíritu Santo, por una revelación de ese Espíritu Santo que está en el camino equivocado. Y ahí vendrán las preguntas que podamos subsanar con respuestas basadas en la Biblia y realmente encaminar a esa persona como corresponde, no por nosotros, pero por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue mi vida, no? Una persona católica y también pentecostal en un camino distorsionado, porque con Academia Cristo ha conocido estos mecanismos para que el Espíritu Santo me enseñe a seguir en la sana doctrina. Eso quería acotar, pastor querido. Muchas gracias, hermano. Muy bien, ¿alguien más desea participar? Benjamín. Muy interesante los que he escuchado de mis hermanos en Venezuela, en Bolivia. Realmente mi corazón se llena de fortaleza al escucharlos. A nivel personal, en mi vida pecaminosa, no me enfocaría solamente en el catolicismo, porque soy bendecido de vivir en Colombia y, y en mi ciudad se ven muchos tipos de credos. Realmente la desorientación de las personas es algo que siempre he mencionado en las clases. Un pastel, para mí es un pastel. En base a ello, voy a enfocarme en la pregunta: ¿cómo puedes ayudar a una persona que ha vivido toda su vida idolatrando a muchos santos que la Iglesia de Roma ha enseñado a base de la tradición? Quiero comenzar con esta frase: la paz mental del hombre y la tranquilidad de su prójimo valen más que la victoria. Mi interés no es triunfar ante el hombre. Mi lucha es la palabra de Dios por la obra de Cristo. En una clase con un profesor que nunca voy a olvidar en mi vida, profesor Felipe, le escuché decir algo como esto: debemos ver a Cristo simplemente de esta manera. Dios me ama y es amable conmigo cuando soy bueno, pero Él no me quiere cuando hago cosas malas, puede enojarse mucho y puede castigarme. ¿Cómo puedo ayudar? Lo único que puedo hacer es guiar enseñando en la palabra de Dios, en gratitud a Cristo por su obra. Voy a leer primero, hay algo interesante, profesor, que me parece a mí muy importante leerlo, y es primeramente Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha subido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, ya a los presos apertura de la cárcel. Tengamos en cuenta que Isaías es del Antiguo Testamento, pero más aún en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente, ya siendo el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué quiero decir? En el Antiguo Testamento era una profecía y en el Nuevo Testamento es una profecía cumplida. Fortalece mi fe por la obra de Cristo. ¿Cómo puedo ayudar? Hay que tener en cuenta 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y 3. Voy a leerlo. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. He sido claro, hermanos. Lo único que puedo hacer es difundir la palabra de Dios en mi diario de vivir. Y hoy en día tenemos muchas bendiciones. La comunicación que nos dio Dios, el don de Dios, el habla, el escuchar, el ver, escuchar, el oír, el ver, callar. Además de eso, la tecnología se facilita inclusive para enviar devocionales diariamente y ahí hay un crecimiento ya, porque nos da la opción de cuando hay mucha distancia, lo que decía el hermano Henry, recomendar la aplicación, que es un arma muy buena. Esa es mi intervención, profesor Henry. Muy bien. Muchas gracias y gracias por todas sus apreciaciones y respuestas. Cuando estamos parados frente a esta situación, a esta pregunta, lo que es interesante que nosotros podamos ver que es el momento de aplicar esas actitudes como consejeros. Recuerden que la fe en Cristo, confiar en el poder de la palabra de Dios, recuerden el conocimiento de las Escrituras, el entendimiento de la naturaleza humana, el conocimiento de métodos para aconsejar, y son puntos muy importantes en esto, porque muchas veces podemos hablar con personas muy mayores, otros muy jóvenes, y son métodos diferentes. El ser evangélico sin ser legalista, tener interés, amor por las personas, el no juzgar y aceptar, genuino, prudente, empático, humilde, pero con confianza. Pero una de las cosas que ustedes no pueden olvidar, y no solamente tratando esta circunstancia, sino cualquier circunstancia donde se hable de un pecado, es usar la ley y el evangelio. Y es algo que les animo a que siempre estemos recordando eso. Y cuando tenemos esta circunstancia, recordemos cuál es el propósito de la ley. Primero, cuando estamos hablando con esa persona, vamos a igualarnos a esa persona. Nosotros también por naturaleza somos idólatras. Tal vez no idolatramos a María o a otros santos, pero por naturaleza amamos otras cosas. Por ejemplo, el dinero. ¿Y cómo demostramos que el dinero puede ser nuestro Dios? Pues cuando estamos tristes porque no tenemos dinero. Cuando estamos de mal genio porque no tenemos dinero. ¿Eso por qué sucede? Porque el dinero es nuestro Dios. Entonces, cuando estamos hablando, como en este caso, mostrando el pecado, estamos siendo genuinos, estamos siendo empáticos, y es muy importante siempre, y ustedes nunca pueden olvidar esa conexión entre la ley y mostrar el pecado. Y primero hay que mostrarlo como un espejo, es decir, nosotros también somos idólatras. Hemos pecado y podemos poner otro ejemplo. Y luego de explicar, cuando usted explica la ley como espejo, es decir, que ha mostrado su pecado, ya eso te abre la puerta para explicar, como en este caso, la idolatría. Y he aquí el propósito de esta pregunta. El propósito de esta pregunta es para recordarles a ustedes cómo Pablo llegó a una ciudad muy idólatra y usó allí la ley mostrando el pecado. Y cuando vemos hablar, en este caso el primer mandamiento, como un freno, ¿por qué no vamos a tener dioses ajenos
delante de Dios. Y hay que explicarlo con amor, mostrando ese pecado. ¿Con cuál propósito? Llevar a esta persona al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de la ley? No lo podemos olvidar. Llevar las personas al arrepentimiento y que la persona esté en un ring de boxeo. La ley dándole golpes fuerte, 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 y la persona levante las manos y diga, ya no puedo más. ¿Qué voy a hacer? Y es acá muy importante hablar del evangelio. Si la persona no llega al arrepentimiento, no podemos avanzar más. Nos quedamos en la ley como espejo y como freno. Recuerden, no podemos predicar el evangelio a quien no está arrepentido. ¿Por qué? Porque nunca va a entender la gravedad de su pecado. Si la persona está arrepentida, recordemos hablar cómo Jesús, en su obediencia activa, cumplió ese mandamiento por nosotros. Cómo Jesús siempre confió en el Padre por amor a nosotros. De hecho, pues la Biblia es muy clara, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y por qué es ese solo mediador? Porque Él sí vivió perfectamente, cumpliendo la voluntad del Padre. Y hablar también de la obediencia pasiva, como Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y es la manera de poder mostrarle a esta persona que nosotros estamos con ella, mostrándole todas estas cosas que ella necesita. Entender su naturaleza pecaminosa. Hay muchos textos bíblicos que podemos usar para mostrar la necesidad de que escuche de Cristo. Y cuando nosotros hemos predicado la ley y el evangelio, es donde animamos en amor y agradecimiento a Dios a usar la ley como guía. Es decir, ¿por qué no vamos a tener otros mediadores? Solamente a Cristo. Entonces, yo les animo para que trabajemos mucho en esto. No solamente con este ejemplo de la idolatría, sino cualquier pecado, porque en el tema de aconsejar, en el tema de consejería, es muy importante saber esa diferencia de la ley y el evangelio. Es muy importante mantener el orden como es. Tal vez, y pueden conocer ustedes, yo conozco a una mujer que es romana y ella, yo no sé por qué no se ha ido de esa iglesia, eso sí no lo sé, pero ella entiende muy bien que el único mediador es Jesucristo. Entonces, si esta mujer lo entiende, yo no tengo necesidad de predicarle la ley. Y es donde animamos a esta persona a seguir usando el primer mandamiento como guía. Por eso, muy importante, mis hermanos, de nuevo, y valga la redundancia, estar concentrados cuando estamos como consejeros, usar la ley y el evangelio. Pablo la usó muy bien en los Corintios. Recuerden cuando estaban leyendo en el documento cómo era la vida religiosa de los corintios. Idolatría. Y cuando Pablo llegó a Atenas, que recuerden que Atenas está muy cerca a Corintio, pues el que encontró cuando él fue en el segundo viaje misionero a Corinto y en toda esta región de Atenas, idolatría. Y empezó a hablar de lo que hemos estudiado para mostrarle la ley a ellos, el conocimiento natural de Dios, porque él vio una inscripción al Dios no conocido. Y luego de predicarle la ley, mostrar la ley, habló del evangelio, de cómo Cristo es aquel varón por el cual va a juzgar el mundo. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos ese conocimiento claro de las escrituras, que seamos lógicos, como la lógica bíblica, a poder predicar la ley y el evangelio. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Sí, profe. Sergio. Profe, disculpe. Sergio, okay. sí, y luego Luis. Ok. Muchas gracias. Primero a los Corintios, en su capítulo 10, en su versículo 6 al 10,
dice el apóstol Pablo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, de todo lo que cometieron los israelitas, de los pecados que ellos codiciaron las cosas malas, y no ser idólatras, y da a los israelitas que cometieron las mismas cosas malas como los corintios eran culpables. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces el apóstol Pablo nos está dando la clara señal de que no debemos ser igual que los israelitas, deseando las cosas que detestaron y aborrecieron la cara de nuestro Señor, y esto sirve como ejemplo para nosotros, ejemplos amonestadores de cómo nos da la pauta de cómo tener clara nuestra fe y no dejarnos llevar por fornicación, ni idolatría, ni la avaricia, ni tampoco murmurar contra los propios hermanos, porque esto también procedió al pecado. El murmurar contra los hermanos, hablar mal de los hermanos, también es un pecado. Entonces también esto no hay que dejarlo por alto, porque eso también es parte de los ejemplos que dio el apóstol Pablo, de ser claro en el Evangelio, de ser claro en el Señor y de ser claro a los santos. Ser santo como Él lo es. Y ser santo significa comportarse a la altura, mostrar la ley, mostrar el Evangelio, seguir la guía, para nosotros mismos ser espejos y ponernos nosotros mismos como espejo y ver nuestros propios pecados para no apuntar a nuestro hermano o a nuestro prójimo sin nosotros no nos vemos primero. ¿Cómo podemos criticar al resto si nosotros no nos autocorregimos primero? Gracias, Sergio. Luis. Luis, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono. Ok. Oh, le di y se volvió a activar. Escuchando tu exposición sobre el tema interesantísimo que hablaste sobre la persona conocida que es católica, que está clara, pero que aún se mantiene en su iglesia, donde tú dices que no se le debe volver a leer o a explicar lo que es la ley. Yo digo que sí, pienso yo, sin llevarte la contraria. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros no olvidamos que los católicos no leen la Biblia. Entiéndelo. Anótelo allí en su libretica. Los católicos no ven la Biblia. No la usan. Ellas no saben lo que es ley. Ellas no saben lo que es verse un espejo, lo que es un freno. Usted sabe lo que hacen los católicos. Ellos agarran una libretica y se ponen a orar por esto, por aquello, por los muertos, por los vivos, por esto, por aquello, por aquello. Pero no saben lo que es Mateo, no saben lo que es un estudio cristiano, no saben nada de eso. Eso de que ellos son idólatras por eso, porque se llevan por una tradición. ¿Cuál es la tradición? Lo que le dicta el Papa. Lo que le diga el Papa, eso es. Hoy vas a leer Mateo, pero no porque ella quiera leerlo, es porque lo dice un folletico que lo dan todos los domingos en la iglesia. Y ese es su trabajo, y ese es su trabajo semanal. Eso es lo que debe hacer ellos, cumplir ese horario, ese trabajito, ese programa. Que yo, siendo católico, yo dije, yo no acepto esto. Yo necesito estudiar la Biblia. Yo necesito un buen tutor que me lleve, porque yo leía Génesis y no salía de la primera página. No lo entendía. Gracias a Dios, con la iglesia luterana, aprendí a pasar página. Y aquí en la Academia de Cristo me lo he comido que hasta me enfermé. Y aquí estoy, gracias a Dios. Entonces, el católico no lee la Biblia. Hay que leerla. Mira, a la ley hay que licuársela para que lo entienda y que se la tome. Hasta aquí mi exposición. Claro que sí, gracias por tu comentario. Pero no puedes olvidar una enseñanza bíblica de la iglesia invisible y la iglesia visible.
Recordemos que en la iglesia invisible hay cristianos de todas las denominaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos la bendición de conocer la diferencia entre la ley y el evangelio, pero hay muchas personas que están en iglesias cristianas y saben y confiesan que van al cielo por la fe en Jesús. Entonces, nunca podemos generalizar todos los casos. Por eso, cuando estamos hablando de la consejería, es muy importante el método, lo que estamos aprendiendo. Hay que conversar con la persona, hay que conocerla. Pues esta mujer que pongo de ejemplo, pues ella sí lee la Biblia, ¿verdad? Porque al llegar a ciertas conclusiones, pues uno va a saber. Y tal vez ustedes pueden conocer a personas que no están con nosotros como luteranos confesionales. No sabemos por qué, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Y recordemos la iglesia invisible. Y hay cosas que podemos concordar. Ustedes van a conocer a muchas personas. De que yo, por ejemplo, he conocido en mi trabajo de misionero a personas que yo no sé dónde estaban y cuando estamos mirando en lo que creemos, que miramos doctrina por doctrina, y yo digo, ¿usted dónde estaba? ¿En cuál iglesia estaba? Y era una persona que hasta muchos más años que nosotros juntos en el Evangelio y ya pertenecía a la iglesia invisible. Entonces, por eso es muy importante esto, aprender a predicar la ley y el Evangelio, porque realmente esto nos edifica y también, otra vez, recuerden lo que hemos aprendido en la doctrina. La iglesia invisible, los verdaderos creyentes, están en todas partes. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, lo vemos. Cuando estamos estudiando aún el Antiguo Testamento, lo vemos. Solo Dios conoce el corazón de esa persona. Y otra vez la pregunta, ¿por qué no está con nosotros? Es lo que no sabemos. Eso se lo dejamos a quién, a Dios. Pero son temas muy importantes y gracias, Luis, por esa apreciación, porque lo que dices es cierto, pasa la mayoría con los católicos romanos, pero no podemos olvidar el tema de la iglesia invisible y en este tema de evangelizar y de consejería, pues cuando estamos hablando del método, vamos a ir aprendiendo más sobre eso. Damos la palabra a Benjamín y luego a Eduardo. Muchas gracias, hermanos. Voy a leer 1 Corintios capítulo 10 para empezar. Versículos 24, 25, 26, 28 y 32. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Es muy posible que sea un consejo de Pablo para nosotros los cristianos, que debamos cuidar nuestra libertad y no usarla perjudicando al prójimo o para nuestro propio reproche. Nuestra finalidad, pienso que es complacer a Dios, tener un espíritu piadoso y benevolente, y eso desarma a cualquier enemigo, por muy poderoso que sea, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el mejor estado en la vida para el hombre es aquel que es lo mejor para su alma y que le mantenga más a cuidado de los afanes y tropiezos del mundo. ¿Qué trato de decir, apreciados hermanos, en palabras humanas? Sea cual sean las preocupaciones o presiones que tengamos, es fundamental siempre el tiempo de Dios para nosotros, porque toda la gloria pertenece a Cristo. No nos olvidemos de eso. Y para eso Él nos dejó el Evangelio.
Es muy importante para nuestras vidas. Bendiciones. Eduardo. Pastor, un poquito el tema del evangelio, activa y pasiva. Yo no le escuché bien la explanación, su significado, por favor. Evangelismo activo, pasivo, creo que Claro no que me sí. quedó muy claro. Por favor, gracias. Claro que sí. Cuando hablamos del evangelio, que sabemos que son buenas nuevas, es hablar de Cristo, lo que Cristo hizo. Cuando tenemos los 10 mandamientos, aprendemos de que los mandamientos no los cumplimos perfectamente como Dios exige que los cumplamos. ¿Quién lo cumplió por nosotros? Cristo. Él cumplió cada mandamiento perfectamente en nuestro lugar. Y eso es lo que se llama la obediencia activa. La obediencia pasiva es todo versículo que nos muestre el sufrimiento, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sabemos que Él sufrió todo esto para darnos el perdón de nuestros pecados, porque en verdad Dios exige que haya un castigo por el pecado y Cristo lo recibió por nosotros. Por esto es muy importante que como consejeros tengamos esa diferencia cuando estamos hablando del Evangelio. Hablar de la obediencia activa de Cristo y de la obediencia pasiva de Cristo. Un ejemplo aquí, ejemplo, sí, por ejemplo, del tema de la idolatría. ¿Cómo Jesús cumplió el primer mandamiento por nosotros? Pues escuchamos de cuando Jesús estaba en la tentación, que el diablo lo tentó para que lo idolatrara, le alabara. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Solo a Dios adorarás. Aquí, ¿por qué hizo esto? En su obediencia activa. Él cumplió aquí el primer mandamiento por nosotros. Y luego un versículo que hable como Gálatas, por ejemplo, Gálatas 3, pues Él se hizo maldito por nosotros al ir a la cruz. ¿Bien, Eduardo? Excelente, gracias, pastor. Muy amable. Muy bien. Otra pregunta, otro comentario muy positivo, todo lo que hemos escuchado esta noche. Y otra vez, les animo mucho a estar trabajando mucho en este tema, la ley y el evangelio, que va a ser muy útil para la consejería. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Excelente. Recordemos, me mandan la tarea, la pregunta 3. Tenemos las dos posibilidades. Una, pues escribir 400 palabras. Cuando hablamos de 400 palabras es una hoja de blog, ¿cierto? Donde vamos a explicar bíblicamente lo que sucedía en los Corintios aplicándolo a nuestro contexto, ¿cierto? Lo que pasaba en los Corintios y lo que pasa con nosotros. Y eso porque nos enseña o por qué nos ayuda este ejercicio. Para una vez más animarnos a que tenemos mucho que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, porque el pecado es pecado. En todas las épocas es el mismo pecado y hemos caído en los mismos pecados y eso nos va a ayudar a entender cuál es la necesidad de nuestra ciudad. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de lugares como el que nos estaba hablando nuestro hermano Artemio, que está creciendo, pues las personas que van llegando nuevas van a llegar con sus propias costumbres, así como pasaba en Corinto, que era un puerto, llegaban con nuevas costumbres y eso se pegaba. O recuerden lo que Eduardo nos comentaba, el 70% de los bolivianos hablan otro idioma y lo más posible es que tienen sus culturas religiosas muy diferentes que nos pueden sorprender. Y bueno, pues eso nos va a ayudar a entender nuestra ciudad y eso también nos va a ayudar para hacer un plan, para visualizar el plan, ¿verdad? O Luis hablaba de que su tierra, yo conozco su tierra, yo he pasado por su tierra y la gente, lo que él dice es verdad,
La gente es loca yéndose para allá por el oro, por todo lo que trae la minería, porque Venezuela es muy rica en cobalto, en oro, en plata, no solamente el petróleo. Y ustedes saben, el tema de los mineros es muy complicado. Por ejemplo, en Colombia, casi siempre donde hay minería, hay guerrillas o hay grupos armados. Entonces, hay que entender todo eso para uno saber qué hacer, cómo hacer. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos todo eso, pasa en Colombia, pues Popayán es muy bello, Benjamín sabe que Popayán es muy bella ciudad, pero a veces cuando hay muchos paros en Colombia, ellos son los que predominan en los paros. Entonces, nosotros siempre, por ejemplo, aconsejamos a misioneros, vayan mejor en avión, porque entendemos el contexto, porque a veces ellos pueden ir por tierra, no les va a pasar nada, pero cualquier momento puede salir la guerrilla y cerrar y no se sabe qué pueda pasar. Pero como usted entiende el contexto, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estuve con Benjamín y él nos dijo, hermanos, salgan temprano porque hay, posiblemente vayan a cerrar la vía. Entonces, eso nos ayuda a entender el contexto y eso también nos ayuda para el plan, ¿verdad? Y todo eso nos ayuda a entender cómo podemos seguir siendo predicadores de la palabra de Dios. Entonces, espero esta tarea. Tenemos plazo de mandar esta tarea o este video hasta el domingo, porque el lunes ya estaremos trabajando en la segunda lección. Y recuerden trabajar en equipo para que podamos trabajar en la pregunta 3. En las preguntas de equipo. Aquí están, el trabajo en grupo. Muy bueno que ustedes se reúnan y puedan hablar qué tienen en común sus países y ciudades. Y en cuanto a todo lo que hemos estado hablando esta noche, ¿cuáles son las diferencias que tienen sus países y ciudades y por qué? Eso nos va a ayudar mucho a crecer, porque nosotros podemos leer libros de historia de la iglesia. Eran tiempos diferentes en muchas cosas, pero actualmente, ¿cómo podemos aprender de esto? Demuestre y explique por qué Corintios es útil para la iglesia de hoy. Y bueno, ahorita Sergio y Benjamín mencionaron textos bíblicos que hablaba Pablo usando problemas, pues ya podemos tener mucha respuesta de esto. Y cómo la similitud del trabajo de Pablo y de usted como líder de la iglesia. Entonces, les animo para que el día de mañana, el viernes, puedan reunirse y podamos conversar así, porque realmente eso nos ayuda a crecer. Recuerden, el viernes vamos a desarrollar el trabajo en grupo y hacer la pregunta 3 de esta pregunta casuística. Me la pueden mandar por escrito a mi WhatsApp o un video a mi WhatsApp y tienen tiempo hasta el domingo. Finalmente, Pastor, Benjamín había levantado la mano, o quién más pastor, tiene otra disculpe, pregunta. Tú, hermanito. pastor, Dale, sí, hermanito. usted puede abrir bien en su WhatsApp el Word 2019 sin problema. Pues usted me ha mandado unos archivos OTD, ¿o es así? No, yo te puedo mandar un directo Word y lo puedes abrir. Yo creo que sí. Me lo mandas y yo te confirmo. Si no, te lo paso por el correo, que No ahí hay sí lo puedes problema. abrir. No hay problema. Dale. Sí, yo tengo el WhatsApp en mi computador, entonces creo que sí. Sí, yo tengo tu correo. Gracias. Dale, tranquilo. Benjamín. Gracias, profesor. No, solamente un comentario. Las respuestas de hoy pertenecen, el crédito es de todo el grupo, de la hermana Lisbeth, el hermano Eduardo y mío, porque nosotros nos reunimos ayer y ellos enviaron sus trabajos porque se suponía que era grupal, pero esa parte no la entendimos bien y bueno, quería aclarar eso. Quiero agradecer al hermano Eduardo por su aporte y a la hermana Lisbeth por su aporte para las respuestas de hoy. Básicamente es eso. Muy bien, y gracias por eso, Benja. Y recordemos, las preguntas de casuística que las van a encontrar en cada lección es para el trabajo personal. Cada uno la va a contestar. Y luego tenemos las preguntas en grupo que van a encontrar en cada lección. Esas son las que vamos a hacer. Entonces,
Va a tocar otra vez Benja con Lisbeth y Eduardo, o si ya lo hicieron, está bien. Y los demás, los animo para eso. Y para la otra semana volvemos a cambiar los grupos para que vayan interactuando entre todos. Excelente. Vamos a terminar con oración y vamos a invitar a nuestro hermano Zoilo para que nos despida con oración. Bien, bien. Vamos orando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos a estudiar tu palabra en esta noche, Señor, que ha sido de gran bendición para ir aprendiendo cada día. Y también bendice al hermano Henry para que siga cada día enseñándonos más, darle más sabiduría también para que nos siga explicando. Y también bendice a todos mis hermanos que estamos estudiando cada vez en tu palabra, Señor. Gracias te damos por este día maravilloso que tú nos regalas un día más estar aquí, Señor de los cielos. Te damos gracias por todas las bendiciones que derramas a cada uno. Gracias por todo, que tu palabra es el alimento espiritual que nos das cada día. Que todo el honor y la gloria y la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos Amén. a despedirnos. Tenemos aquí en el orden que me aparece. Luis, ¿puedes despedirte? Gracias, profesor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por este final de la lección, esta grabación de término de esta lección número 1, por tener a mis compañeros también aquí alrededor nuestro. Gracias por darnos tu palabra, por entender, darnos, Señor, el conocimiento, el real conocimiento, Señor, para poder entender estas materias, Señor, porque estamos en un ciclo superior y casi final. Y esto es gracias por tu ayuda. Amén. Artemio. Sí, bendiga. Gracias a Dios que hemos estado juntos y gracias por la explicación. Yo tenía dudas sobre el trabajo grupal, pero ya me quedó muy claro. Gracias. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 34. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Bendiciones, mis hermanos en Cristo. Una feliz noche. Bendiciones. Eduardo. Gracias, pastor, por las explanaciones. Me quedó claro entonces que la tercera pregunta de casuística le enviamos a su correo personal o a su WhatsApp personal. Y las otras tres trabajaremos en grupo para el día viernes, ¿correcto? Que Dios los bendiga, pastor, y muchas gracias por todo. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Lester. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias a usted, pastor, a cada uno de los hermanos que por esta clase el día de hoy, aprendiendo un poco más. Bueno, al hermano Sergio, pues que mañana nos ponemos de acuerdo para lo de la tarea. Un saludo. Sergio. Un gusto, sí, Lester. Mañana nos ponemos de acuerdo y con Dios en el igual. Un fuerte abrazo a todos los hermanos. Bendiciones. Y un texto, Isaías 41:10. En estos momentos de turbulencia que está viviendo el mundo, el texto ayuda mucho y fortalece. No tener miedo. Y siempre confiar en Dios porque de alguna u otra manera siempre nos va a librar. Un fuerte abrazo y bendiciones. Zoilo. Bien, para mí ha sido de gran bendición aprender hoy día. Yo también estaba confundido un poco, pero bueno, ya quedaron más claras para la próxima. Entonces, para mí sería. Y también el día de ayer que me bajó por Google, también fue no me salía bien, no podía bajarlo. Pero bueno, parece que me faltaba la mitad de bajarle, pero ya lo voy a revisar de nuevo. Y entonces para ver si es que completo todo. Bien, gracias por la clase, mi hermano Henry.
Y también bendiciones para todos mis hermanos en la fe. Que Dios me los bendiga. Estamos listos para el día viernes para continuar. Una bien. bendición para todos. Amén. Bien, muchas gracias y disculpen la confusión de las lecciones. Estamos aprendiendo a hacerlo todos juntos y cuando tengan problemas como Zoilo de bajar el documento, me dicen que yo puedo enviárselo en el formato que ustedes deseen, en un Word o en un PDF, se los puedo enviar a su correo o a su WhatsApp. Solamente me confirman y yo estaré pendiente en enviarse. Gracias, Buenas hermano. noches en Cristo, Dios los bendiga. Fue una gran bendición estudiar esta noche con ustedes. Hoy tomé muchas notas, aquí se las estoy mostrando. Crecí mucho con ustedes esta noche y eso va a servir mucho para mi vida personal también. La gracia de Dios con ustedes. Hasta el próximo viernes. Feliz noche a todos, bendiciones. Sí, feliz noche, profe. La grabación. Bye. Esta noche mismo. Chao, mañana la compartimos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas.